Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Gel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, jueves sexto del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el anuncio de la pasión. Tomado el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio de predicación y Él camina con sus discípulos. Se va de Betsaida y se dirige a las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es un territorio fértil y agradable, es propicio para el culto religioso. Antiguamente en esta zona había sido propicio para el culto de la diosa Pan. Este dato es importante, queridos hermanos, porque justamente en ese lugar que es propicio para el culto religioso, Jesús va a mostrarse, a revelarse como el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. Él va a purificar ese lugar y le va a mostrar realmente a quién se ha de dar culto, en espíritu y en verdad. Y por eso Jesús en primer lugar pregunta a sus discípulos sobre su identidad. ¿Qué es lo que piensa la gente de Él? Y la pregunta por la identidad de Jesús, por lo que piensa el mundo sobre Jesús, es importante porque así nosotros vamos a contrastar nuestra respuesta de fe. ¿Qué es lo que el mundo piensa de Jesús y qué es lo que nosotros pensamos de Jesús? El pensamiento que tiene el mundo de Jesús muchas veces es que Jesús es un gran profeta, un personaje histórico importante, etc. Y nosotros hemos de tener en cuenta esta perspectiva del mundo, porque nuestra respuesta de fe tiene que sobrepasar esa perspectiva del mundo. Jesús también nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿qué dice el mundo sobre Él? Y la respuesta que dé el mundo sobre Jesús no nos ha de escandalizar, sino más bien nos tiene que motivar a una mayor entrega, a un mayor deseo de tener este encuentro personal, crecer en esta experiencia de intimidad con el Señor. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Luego de preguntar sobre el mundo, Jesús pregunta a sus discípulos. Ellos le han acompañado en su ministerio de predicación y sanación. Ellos están conviviendo con Él. Qué importante es el poder convivir con Jesús, estar con Él para descubrir su verdadera identidad, para que también nosotros proclamemos a Jesús como el Hijo de Dios. Pedro, sabemos por el Evangelio de San Mateo, va a proclamar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y esto por revelación del Padre. Frente a esta respuesta, Jesús les prohíbe terminantemente decírselo a nadie. Es el secreto mesiánico, porque cada uno ha de tener su encuentro personal con el Señor. Nosotros no seguimos una idea, sino más bien una persona, porque nos hemos encontrado con Él, el acontecimiento de nuestra salvación. Y así como Pedro da su profesión de fe, también nosotros hemos de proclamar a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como el ungido del Señor. Una vez que sus discípulos conocen quién es realmente Él, Jesús se pone a instruirles con toda claridad. Es decir, saber quién es Él, su ser Mesías, su ser Salvador, su ser el ungido del Señor, le lleva a su misión. Como se diría en ese adagio latino: operari sequitur esse, obrar sigue al ser. Si Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el ungido, Él viene para salvarnos, para ungirnos. Su misión revela lo que es Él.
Su obra de salvación refleja que Él es el Cristo y por eso les revela: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. El misterio de la cruz. Jesús anuncia su pasión, pero juntamente con su pasión también anuncia su resurrección. De esta manera, queridos hermanos, nosotros hemos de reconocer que Jesús ha venido a salvarnos a través de su pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual. Y eso es lo que celebramos en cada acto litúrgico, el misterio pascual de Cristo. Y le alabamos y le bendecimos porque gracias a ese misterio pascual, Él nos ha alcanzado la salvación, la justificación, la vida de gracia. Además, el ser y la misión de Jesús nos revela nuestra propia identidad y nuestra propia misión como sus discípulos. También nosotros somos hijos de Dios, llamados a cooperar con Él en la obra de la salvación. Y finalmente, queridos hermanos, Pedro toma a Jesús aparte, se lo lleva y se pone a increparlo. ¿Cómo tú, siendo el Mesías, vas a hablar de muerte? Tú has venido a salvarnos del dominio de Roma. Me imagino que eso le diría a Pedro. Él tenía sus perspectivas sobre el reino. Sin embargo, Jesús se vuelve y de cara a los discípulos, a diferencia de Pedro, Pedro lo hace aparte, cobardemente. En cambio, Jesús, de cara a los discípulos, increpa a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y de esta manera Jesús sigue cuidando a sus discípulos de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, de pensar que el reino de Dios es dominio de poder temporal, de poder político. Y no es así, queridos hermanos. Ciertamente el cristiano está llamado a ser fermento en la sociedad, pero el reino de los cielos es el reinado de Jesús en nuestro corazón. Es la instauración del amor de Dios en cada uno de nosotros y desde nosotros a nuestros hermanos, a la sociedad. Por eso Jesús increpa: tú piensas como los hombres, no como Dios. Quítate tu perspectiva terrenal. El reino de Dios no es comida ni bebida, como dirá San Pablo, sino que es paz y justicia, porque Cristo Jesús es el príncipe de la paz, es el Señor de la justicia. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor sabiduría para acoger su reino, para que siempre pensemos desde los parámetros de Dios y no desde los parámetros terrenales, que acojamos el reino de Jesús como ese reinado del amor, de la compasión, de la misericordia, y no como dominación sobre lo temporal. Vigilemos nuestro corazón de esta tentación de Satanás, que no reduzcamos el reino de Jesús a perspectivas terrenales, sino más bien que acojamos esta corrección de Jesús, que comprendamos que el reino de Dios pasa por la pasión, por la cruz, por la resurrección, que en definitiva nos revela una vida puesta en las manos de Dios, abandonados en las manos de Dios, siguiendo su santa voluntad. Por tanto, queridos hermanos, pidamos al Señor que no rechacemos la cruz, que el reino de Dios pasa por una vida entregada a la voluntad de Dios, en obediencia y docilidad al Espíritu Santo. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque sigues caminando con tus discípulos, anunciando el reino. Pero también, así como lo hiciste con tus discípulos, nos invitas a nosotros a cuestionarnos qué piensa el mundo sobre ti. Que tengamos siempre presente esta pregunta, Señor, para contrastar nuestras respuestas de fe, para que con mucho ánimo, con mucha entrega, con mucho celo pastoral, también vayamos a este mundo a compartir nuestra experiencia, a ser testigos de tu resurrección. Te damos gracias, Señor, porque te nos has revelado como el único Dios verdadero, pues tú eres la imagen del Padre, quien nos infunde el Espíritu Santo. Te pedimos también, Señor, sabiduría para saborear y disfrutar de tu presencia, que estemos siempre contigo, que aprendamos a convivir contigo, que fruto de esta experiencia de encuentro personal podamos también descubrir que tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, que has venido para salvarnos. Te damos gracias porque tu identidad revela nuestra identidad, que también somos hijos de Dios en ti, y esta identidad nos revela nuestra propia misión. También nosotros hemos de anunciar tu reino y hemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Señor Jesús, que acojamos tu mesianismo como es entregar la vida por los demás. Te damos gracias por tu amor extremo hacia cada uno de nosotros, reflejado en esa pasión, muerte y resurrección, pero sobre todo porque con tu misterio pascual nos enseñas a amar a Dios en esa docilidad y en esa obediencia a su palabra, a su santa voluntad. Te pedimos, Señor, nos des siempre esa fortaleza para guardar tu palabra y cumplir la santa voluntad de Dios. Y finalmente, Señor, extirpa de nosotros nuestras perspectivas terrenales sobre tu reino, que no pensemos desde el mundo, sino que pensemos como Dios, sabiendo que la redención del mundo, la salvación, pasa por la cruz, que el gozo de la resurrección pasa por la pasión y la cruz,
Que acojamos también, Señor, la cruz en nuestra vida y nos sirva como una ocasión para unirnos más a ti y como instrumento de salvación para nuestros hermanos. Concédenos vigilancia de corazón para estar atentos y no caer en la tentación de Satanás, de pensar tu reino desde perspectivas terrenales, sino más bien que como discípulos tuyos acojamos con alegría la cruz para disfrutar de la luz de tu resurrección. Y ello en favor de nuestros hermanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.